Romanos 10:17. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Nueva Versión dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Jesucristo. Señor, úsame para que tu palabra corra y sea glorificada, y para que la gente pueda oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabía usted que el primer paso para ser salvo es la fe? La fe es una pequeña palabra compuesta con dos letras, la F y la E. Pero es tremenda, ¿cierto?, la bendición que viene al hombre cuando el hombre tiene esa fe. Y es el primer paso para entrar al reino de Dios. Es el primer paso, creer en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación se obtiene mediante la fe. Nadie que no tiene fe puede ser salvo. Tú eres salvo porque tienes fe. Pero la salvación o la fe para ser salvo es el primer escalón, por decir así, de una escalera que te va a llevar a un nivel mayor de fe. Y para tener mayor nivel de fe, tienes que escuchar la palabra de Dios. Tienes que aprender a oír la palabra de Dios. Entonces, no simplemente ser de esos cristianos que se mueven por las emociones, por los impulsos, sino que necesitamos escudriñar, escuchar, leer y creer lo que está escrito en la Biblia. Entonces, si tú quieres crecer en fe, tú tienes que creer lo que está escrito en la Biblia. Hay mucha gente que a lo mejor escucha, pero que escuche la palabra simplemente no te da fe, sino que la practiques. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice ama a tu prójimo y tú la escuchas, cuando tú la practicas, realmente estás teniendo fe, porque también una de las acepciones de la palabra fe es obedecer. Yo quisiera hoy día hablar de algunos beneficios que tenemos cuando nuestra fe madura, cuando nuestra fe crece. Pero escúchame bien, me gustó una frase que dijo en un culto de varón el pastor Mario Tolosa, y él decía que siempre cuando tú te dispones a servir a Dios, o cuando tú dices mañana voy a orar, mañana voy a ir a la iglesia, mañana comenzaré a diezmar, mañana voy a comenzar a ofrendar, Satanás te oye y el diablo coloca piedras en el camino. Escucha bien. O sea, siempre que tú te dispones y dices mañana, siempre el diablo se va a oponer
Bueno, en la fe es lo mismo. Si tú quieres crecer en fe, vas a enfrentar un espíritu de incredulidad. Escucha bien, si tú quieres crecer en fe, vas a enfrentar un espíritu de incredulidad. Me recuerdo yo en los años 70, 80, yo escuchaba muchos predicadores de los Estados Unidos y ellos nos daban estadísticas. Y me recuerdo haber escuchado, el 50% de los pastores en Estados Unidos no cree en el nacimiento virginal de Jesucristo. Y uno se alarmaba y decía, ¿cómo puede haber alguien que se llame pastor que no cree en el nacimiento virginal de Jesucristo? Está negando todo el cristianismo. El 40% no cree en el rapto. Y uno escuchaba a predicadores de esa época dando estadísticas. Otro 60% no cree en el cielo. Y uno dice, ¿cómo puede haber gente que se dice ser cristiano y no cree en estas cosas? Pero cuando fueron pasando los años acá en Chile, hoy día usted habla del cielo, habla del infierno, pero en la iglesia es como que le estuviera contando un cuento de hada. Ellos dicen sí, pero no lo creen. Porque si lo creyeran, cambiarían su actitud. Cambiarían de vida. Es como cuando de repente tú hablas del rapto y para no... Es como que gente que dice, sí, ya. Sí, ya te vamos a escuchar. Pero gente cristiana no vibra con el arrebatamiento. Alguien dijo una vez, la fe no es memoria. La fe no es memoria. La fe se tiene que mantener. ¿Qué significa? Que no es porque tú tuviste fe hace 20 años atrás, todavía tienes la misma fe. No, la fe se mantiene, la fe se alimenta. Escúchame bien, la fe se mantiene, la fe se alimenta, la fe se cría, la fe crece. No es memoria. Entonces hay mucha gente que tiene una fe de memoria. Que ayer le creyeron a Dios, pero hoy ya no le creen. Que ayer no tenían nada y creyeron que Dios podía bendecirlo y hoy Dios le ha bendecido y como que se le acabaron los sueños. La pasión por Dios. No, la fe que tenías ayer debe estar hoy. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. O sea, la fe hay que guardarla. Que nadie te robe la fe. Que nadie te la robe. Hoy muchos de nuestros jóvenes van a la universidad, estudian una carrera y son bombardeados con pensamientos ateos. El escepticismo es una filosofía, pero también es un espíritu. Y hay muchos cristianos escépticos que no creen. Es una lucha constante. Tu fe tiene que prevalecer. Si tú quieres ver cosas grandes del Señor, tienes que creer que Dios puede hacer cosas grandes. Hay una historia que está en Lucas capítulo 8, del 23 al 25, cuando los discípulos navegaban con Cristo. Dice que Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y anegaban y peligraban, o sea, se anegaban, se inundaba la barca y estaban en peligro. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, despierta, Maestro, que perecemos. Y dice que despertando Él,
reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo una bonanza. Y él les dijo, mire lo que le dice a sus apóstoles, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Oh, bendito Dios, yo siento que a alguien le está preguntando el Señor, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? A lo mejor se desencadenó una tempestad en tu vida espiritual, en tu familia, en tu trabajo, en la relación con tu esposa, con tus hijos, porque no en tu ministerio. No sé si tienes una empresa, en tu empresa. En las cosas cotidianas de la vida se desencadenan tempestades. Y lo primero que creemos es que vamos a perecer, que hasta aquí me llegó. Hasta aquí llegó el matrimonio, hasta aquí llegó mi vida. Lo primero que tendemos a pensar es que hasta aquí llegamos. Pero cuando despierta el Señor, reprende los vientos, se hace bonanza, Él nos hace una pregunta, y bueno, ¿y dónde está vuestra fe? ¿Sabía usted que los discípulos tenían graves problemas de fe? Por eso Jesús les dice, ustedes no sean como los gentiles, que van detrás de la comida, del vestido, y se afanan por el día de mañana. Si Dios alimenta a las aves del cielo que no trabajan, ni hilan, ni recogen en granero, ¿acaso no hará más por vosotros? Y otra vez les dice, hombres de poca fe. O sea, Jesús tuvo que tratar con la fe de los apóstoles. ¿Dónde está tu fe? Hombres de poca fe. Incluso después de haber resucitado. Podemos decir, o sea, los apóstoles eran una tropa de incrédulos. Quiero que veamos Marcos 16:14, dice, finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús hizo milagros, sanó enfermos, abrió la vista de los ciegos, caminó sobre las aguas. Y cuando Jesús se le aparece, es extraordinario esto, porque Jesús se le apareció estando sentado a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces, a veces hay un espíritu de incredulidad, de dureza de corazón, y no creas que Dios te aplaude. No, Dios no nos aplaude, Dios nos reprocha. Me imagino el corazón dolido de Jesús, que le dice, ustedes no me creen. Ustedes no me creen. Son tan duros de corazón. Entonces usted se va a dar cuenta que hay una labor y un trabajo con la fe. Nuestra fe tiene que crecer. Yo no sé cuánto están levantando un clamor ahí en la casa diciendo, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. En Marcos 9, 14 al 21 hay un episodio que quiero leerlo. Los discípulos estaban tratando de echar fuera un demonio
y no pudieron. Cuando Jesús llegó con otros 3 discípulos, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y parece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. No le han podido sanar. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, oh generación incrédula y perversa, hablándole a sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Cuál era el problema? La poca fe. O sea, para echar fuera el demonio, necesito que mi fe se aumente. Porque hay espíritus que son tan constantes que nos atacan, que nos engañan, que nos mienten, que nos entristecen, que nos oprimen. ¿Y por qué no lo echamos fuera? Porque hay una iglesia que tiene poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, yo siempre he pensado en esto. ¿A qué género se refiere? Hay muchos predicadores que dicen que hay demonios que son más terribles que otros y que la manera de echarlos fuera es con la oración y el ayuno. Pero acá dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque a ustedes les falta fe, porque tienen poca fe. Porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces se cree que cuando Jesús dice generación incrédula y perversa se refirió a sus discípulos. Los confrontó. Y después de haber sanado a este joven, entrando en la casa, los discípulos le preguntan cuál era la razón. Y le dice, vuestra poca fe, o sea, es tan escasa la fe. O sea, si un grano de mostaza es tan pequeño, ni siquiera a ese grado alcanza su fe. Porque si tuvieran fe, por lo menos, como un grano de mostaza, le dijera a este monte, ¿cierto? Este monte se movería, pero su fe es tan pequeña que no alcanza al tamaño de un grano de mostaza. Ahora, acá hay una postura que he leído muchos y he escuchado muchos predicadores en los años y yo concuerdo con ellos, que el género que no sale con oración y si no con oración y ayuno, más que ese demonio que tenía el niño, es ese demonio de incredulidad. Ese es el género que sale con oración y ayuno. ¿Por qué la iglesia hoy día no está haciendo milagros? ¿Por qué tenemos pocos predicadores de sanidades? ¿Por
Porque en Chile no tenemos ministerios marcados de sanidad. Y me incluyo. ¿Por qué? Porque nos está faltando consagración. Nos está faltando ayuno. Nos está faltando oración. Nos está faltando consagración. Yo tenía 23 años, quizás un poco más, y en La Rioja, Argentina, me encontré con un joven predicador. Cuando escuché su mensaje fue tan simple, tan sencillo, es como escuchar a un niño de escuela dominical. Me regaló un cassette. En esos años se usaban los cassettes y lo escuché. Tan sencillo, tan simple. Entonces yo tenía ese orgullo que tienen los predicadores chilenos. Decían, no hay mejor predicador que nosotros los chilenos. Por muchas razones, porque aventajamos a los argentinos en madurez, en los años que se establece el Evangelio, en el avivamiento de Chile. Ese orgullo que tenemos los predicadores chilenos. Que cuando escuchamos un Carlos Anacondia decimos, no le encuentro nada. Pero como yo era inmaduro, le dije, mira, no le dije que no tenía un buen mensaje, pero le dije, en Chile nosotros nos gusta la palabra, nos gusta escuchar buenos predicadores. Lo que sucedía con este joven que tenía un don de milagros. Entonces, si él empezaba una campaña con 40 en una iglesia, al otro día ya habían 200, 300 y la gente estaba amontonada fuera de la iglesia. Y tenía oración, y tenía mucha consagración, ayuno, buscando a Dios. Entonces, yo como joven y maduro le dije, a nosotros no nos interesa más la palabra. Y me dijo él, ¿no será que los chilenos les gusta más hablar? Porque no tienen las señales. Y me dolió lo que él me dijo. Y después me puse a pensar y dije, quizás tiene razón. Porque a veces los chilenos tenemos un orgullo religioso. Escúcheme bien. Tenemos un orgullo religioso. Y nos sentemos superior a todos. ¿Qué Guatemala? ¿Qué importa Colombia? ¿Qué avivamiento de Colombia? ¿Qué argentino? ¿Qué Brasil? Los chilenos somos los mejores. Y si es chileno es bueno. Y ese orgullo no nos deja entender que el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder de Dios. Y mientras no entremos en una consagración de ayuno y de oración profunda con Dios, no vamos a ver un avivamiento en nuestras iglesias. Entonces Jesús le dice, cuando habla del género que sale con oración y ayuno, se refería a la incredulidad que dominaba a los apóstoles. Ya le mostré tantos versículos que dice que eran de poca fe, que eran incrédulos. Este espíritu de la incredulidad que no nos deja creer en el Dios de lo imposible. Pero si tú hoy le dices, Señor, yo quiero que tú aumentes mi fe, que tú aumentes mi fe. Te lo repito, si tú hoy dices, Señor, yo quiero que tú aumentes mi fe, Dios aumentará nuestra fe. Y si es necesario,
Habrá que orar, presentar días de ayuno, para que podamos ver lo que nunca hemos visto. Hoy es un día en que Dios quiere que crezcas. Escúchame bien, no te vayas. Dios quiere que crezcas y que crezcas en la fe. Yo no sé cuánta gente hoy día que me está escuchando dice, pastor, yo reconozco que estoy débil en la fe, que necesito que Dios aumente mi fe. Voy a abrir el teléfono y voy a orar por aquellos que me dicen, pastor, necesito aumento de fe. Ahí donde está, llámeme. Y me dice, pastor, necesito aumento de fe. El teléfono es el 413-135-871. Si tú quieres escribirme al Facebook, escríbeme, pastor, necesito aumento de fe, con urgencia. Yo necesito aumento de fe. Si tienes una crisis de fe, el Señor hoy día quiere que crezcas en fe, que quiere aumentar tu fe. Así que llámame. El teléfono es el 413-135-871. 413-135-871. Es solo por la fe. Vamos con la alabanza. Aló. Aló. Pastor, buenos días. Adelante no alcancé, pero ahora sí, yo necesito aumento de fe para mí y mi familia, pastor. Amén, hermana Silvia. Vamos a orar por aumento de fe de San Bernardo. Dios le bendiga. Amén. Aló. Aló, buenas tardes, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. Que su palabra, que Dios habla en nuestras vidas. También necesito que oren por mi vida para que también el Señor aumente mi fe en mí cada día. ¿Cuál es su nombre? Confiar en nuestro Dios. ¿Cuál es su nombre? Su nombre, hermana. Hermana Juanita. Juanita, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Gracias por su palabra muy hermosa. Para mi vida. Amén, pues. Quédese en sintonía, ya oramos. Y amén. Gracias, pastor. Que Dios les siga bendiciendo cada día también. Amén. Con mayor cobertura a su familia, a su descendencia. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. El rey lanzó para morir. Y si tú fueses Abraham, yo te pregunto, ¿llevarías a tu hijo en holocausto para ofrecer? No escuchó hablar de Job, que en medio... Aló, Dios le bendiga. Buenos días, mi pastor. Buenos Yo días. necesito que el Señor me aumente la fe. Amén. Mi hermano Víctor Víctor Cuevas. de la Florida. Vamos a Amén. orar por aumento de fe. Quédese en sintonía unos minutos y Amén, mi oramos. pastor. Amén. Hoy día necesitamos orar por aumento de fe. Llámeme al 413-135-871. Isabel Lago dice, necesito aumento de fe urgente. Rosamary, yo necesito aumento de fe. Nuri dice, yo necesito urgente aumento de fe. Isabel dice, aumento de fe para mi hija Jocelyn. Juan Ramírez dice, necesito creer más en el Evangelio. Sandra Comillán dice, aumento de fe. Necesito. Yo no sé si el Señor tocó tu corazón. Ahí están llamando al 413-135-871. Escucha esta alabanza. Hoy tu hora, nadie lo puede impedir. No tengas miedo, asume ahora tu lugar de vencedor. Pues el secreto es confiar tus pasos y tu vida al Señor. No desperdicies este momento, porque tu vida es importante y con su ayuda hoy tú vas a conquistar. Si estás pasando el desierto, glorifica al Señor. Si el enemigo te cerca, Dios
Dios te hará vencedor. Y aunque en pruebas estés, alaba a Dios. Es solo por la fe. Ninguno de ellos es mayor que usted y yo. Aleluya, es solo por